Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 281. Después del segundo tsunami, la situación en Filipinas se estabilizó. Manila, la única ciudad costera en la línea defensiva que Rita había construido a toda prisa, había sido el punto más vulnerable. Pero con el tsunami neutralizado por Linway y la ola de bestia Songhai que vino después barrida por Durandal, la situación se volvió mucho más manejable. La presencia de Rita, una valquiria de rango S, y la llegada oportuna de Juno, solidificaron aún más su ventaja. Con el tiempo, llegaron refuerzos, incluyendo el escuadrón de las espadas inmortales de Durandal. Casi 50 unidades de valquirias de todo el mundo se unieron a la lucha, lanzando una contraofensiva decisiva. Contraofensiva tal vez era una exageración. La Tierra todavía estaba muy corrupta, inhabitable en un futuro previsible. Pero fue una victoria, aunque agridulce, especialmente para Flor de Nieve, que había sufrido muchas bajas. Las valquirias lloraban a sus camaradas caídas, sus risas y sueños compartidos ahora eran solo recuerdos. El peso de su pérdida pesaba mucho en el aire. El regreso seguro de Ana fue un momento de alegría, rápidamente opacado por la noticia devastadora de la muerte de Hel. La noticia las había destrozado. Las valquirias exhaustas se agolparon alrededor de Ana, exigiendo respuestas, sus voces llenas de dolor e ira. Ana, emocional y físicamente agotada, relató los eventos, su voz apenas un susurro, como si buscara su perdón. El dolor y la rabia de ellas se intensificaron, una ardiente necesidad de venganza alimentando su deseo de luchar. Ana, igual de perdida y con el corazón roto, necesitando una salida para su propio dolor y confusión, llevó los restos de Flor de Nieve a las primeras líneas. Su valentía imprudente y sus impresionantes resultados atrajeron la atención de los otros escuadrones de valquirias. Rita, al verlas, suspiró, enviando a Juno para que las ayudara y las protegiera. Juno, esperando hostilidad y desconfianza, se sorprendió por su aceptación, su disposición a luchar junto a ella, su fácil camaradería. No estaba acostumbrada a tanta normalidad. También estaba preocupada por Ana. La Ana alegre y enérgica, siempre sonriendo, siempre llena de vida, se había ido. Fue reemplazada por una figura tranquila y reservada, con el ceño fruncido, los labios apretados, perdida en sus pensamientos, a veces retirándose a un rincón tranquilo, como una niña perdida. Y uno no entendía qué le había pasado. Ana, ¿estás bien? Le preguntó, finalmente encontrando un momento para hablar con su amiga, después de que la batalla disminuyera, el enfoque se desplazara a las operaciones de limpieza y rescate. Juno. Ana levantó la vista, secándose los ojos, forzando una sonrisa. Solo estoy cansada. Ven, siéntate, se movió, haciéndole espacio a Juno a su lado. Juno se sentó, su voz suave. Estaba preocupada por ti. No era buena con las palabras, así que simplemente dijo la verdad. En el pasado, Ana se habría reído de su torpeza, pero ahora solo sonrió con tristeza, sacudiendo la cabeza. Volverás al cuartel pronto, ¿verdad? Sí, con Rita. Más tarde. Juno hizo una pausa. Ana, ¿vienes con nosotras? Recordó cómo, en la escuela, cada vez que estaba molesta, se iba a casa, lloraba, dormía, y todo estaba mejor por la mañana. Quizás Ana necesitaba hacer lo mismo. O tal vez pedirle ayuda a esa mujer tan poderosa. Pensó, recordando a Funua. Soy la vicecapitana, ahora la capitana en funciones. Manila es mi responsabilidad, y mi escuadrón no puedo abandonarlos, dijo Ana, sacudiendo la cabeza, luego tomó la mano de Juno, su voz suave, su sonrisa pidiendo disculpas. Lo siento, Juno. Cada vez que vienes aquí, tú experimentas cosas desagradables. La última vez y ahora lo siento. ¿Cada vez? ¿La última vez? Juno ladeó la cabeza, confundida. Solo he estado aquí una vez. Ana la miró, pasmada. Pero tú. El supervisor no me dejaba ir, dijo Juno simplemente. Sé que me oculta algo, pero no sé qué es. Ana la miró fijamente, luego, al darse cuenta de que Juno hablaba en serio, sintió una oleada de ira y traición, las lágrimas corrían por su rostro. Mentirosos, todos son mentirosos. Se secó las lágrimas, agarrando la mano de Juno con fuerza. Juno, no regreses al cuartel. Vete. No perteneces a ese nido de mentiras. Sintió un profundo resentimiento hacia Chixal, hacia la gloria que una vez había anhelado. Se sentía traicionada, engañada. Incluso Juno, su amiga, parecía desconocida. Una escalofriante sensación de aislamiento la invadió. ¿Pero qué hay de ti? ¿Y de ese hombre qué hay de él? Preguntó Juno, preocupada. Me pediste que lo cuidara. No puedo simplemente irme. Y tengo preguntas para él.
Quería saber por qué la había salvado, por qué la había entregado a Schixal sin decir una palabra. Pero Ana iba a decir algo, cuando notó que una valquiria de flor de nieve se acercaba. Se recompuso rápidamente. Vicecapitana, el sobreviviente, Chen Tianwu, está despierto. Él y su hermana quieren verla a usted y al señor Lin Wei, informó la valquiria, después de saludar a Yuno cortésmente. Como el señor Lin Wei no está aquí, vine a buscarla. Entiendo. Ana se levantó, y Yuno la siguió. Ana la miró, viendo su inquebrantable resolución, y no discutió. Yuno estaría a salvo en el cuartel. Y quizás, con Yuno allí, Lin Wei también estaría más seguro. Se aferró a esa esperanza, dándole a Yuno una sonrisa triste, luego siguió a la valquiria. No podía ignorar la petición de los hermanos Chen. Chen Tianwu había tenido suerte. La garra de la bestia Onkai le había arrancado el brazo y parte del hombro, pero había sobrevivido, gracias a la llegada oportuna de Rita y a la tecnología médica avanzada en Eleos, que había llegado con las espadas inmortales. Había perdido su brazo, pero había ganado su vida. Él y su hermana se estaban recuperando ahora en una tienda médica improvisada en el campamento de sobrevivientes recién establecido, bajo el cuidado de profesionales médicos. Incluso sin la información que había proporcionado sobre la ubicación de Lin Wei, su valentía, su determinación de escapar de la ciudad en ruinas con su hermana, se había ganado el respeto de Rita. Cuando se despertó, su primer pensamiento fue para su hermana. Al verla sentada a su lado, con los ojos enrojecidos, se relajó, luego preguntó por Lin Wei y Ana, esperando que estuvieran a salvo. Cuando el personal médico se enteró de que Ana era una valquiria, se pusieron en contacto con la unidad de flor de nieve más cercana, quienes, al enterarse de la petición de Chen Tianwu, informaron inmediatamente a Ana. Ana entró en la tienda, abrazando a la niña que corrió a saludarla, luego miró el hombro vendado de Chen Tianwu, su voz llena de culpa. Lo siento, es mi culpa por mi egoísmo. Todavía no se arrepentía de su decisión. Lin Wei habría sufrido un destino mucho peor de lo contrario. Pero aún así se sentía responsable. No se culpe, señorita Ana. Si no fuera por usted, me habría asfixiado bajo los escombros, dijo Chen Tianwu, sonriendo. Había sentido un atisbo de resentimiento cuando la había visto, pero su disculpa lo había disipado. Estamos agradecidos de estar vivos. ¿Está el señor Lin Wei bien? Asumió que Lin Wei estaba a salvo. Ana había regresado, ¿verdad? Él se lo llevó Schixal, dijo Ana, su voz apenas un susurro, su mirada fija en el suelo. Sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Tengo una petición. Chen Tianwu se sentó, empujando suavemente a su hermana hacia Ana. ¿Puede mi hermana convertirse en una valquiria, como usted? Ana lo miró, atónita. Este desastre volverá a suceder, ¿verdad? Preguntó, su voz llena de una tranquila resignación. Tuvimos suerte esta vez. ¿Pero qué hay de la próxima vez? Tal vez si Wenwen se convierte en una valquiria podrá protegerse a sí misma. Había pensado mucho en esto. Parecía ser la única forma de garantizar su seguridad. Hermano, la niña lo miró, sus ojos llenos de una tristeza que desmentía su edad. Había madurado rápidamente durante estos últimos días. No. Absolutamente no. Exclamó Ana, su voz llena de pánico. No podía condenar a esta niña al mismo destino. Ya veo, supongo que no somos dignos. Chen Tianwu suspiró, decepcionado, luego forzó una sonrisa. Está bien. Olvide que lo pedí. No, no es eso. Wenwen es maravillosa. Me cae muy bien, dijo Ana rápidamente, agitando las manos, su voz frenética. Pero Schixal ser una valquiria no es lo que usted piensa. Ser utilizada, abandonada, sacrificada, ¿no era ese el destino de una valquiria? ¿Cómo podría condenar a Wenwen a una vida así? No podía soportar decirles la verdad, sabiendo que no lo entenderían. Lo siento, tengo que irme. Ustedes dos busquen una nueva ciudad, comiencen una nueva vida. No podía mirarlos. Se dio la vuelta y huyó, su corazón pesado de culpa y tristeza. Capítulo 282. Espere, gritó Chen Tianwu, pero Ana ya había desaparecido. Sintió una punzada de decepción. Comenzar una nueva vida, más fácil decirlo que hacerlo. Si incluso Manila, su hogar, podía ser devastada por tal desastre, ¿qué garantía había de que su próximo destino fuera más seguro? Se sentía perdido, a la deriva, inseguro de su futuro. Hermano, no estés triste, dijo su hermana, tratando de consolarlo. Ana no suele ser así. Tiene una sonrisa tan bonita. Debe estar molesta por algo. Como hizo una pausa, mirando su brazo que faltaba, su voz suavizándose. Como nosotros. Sus palabras le llegaron al corazón.
Se había estado hundiendo en la desesperación, pero su tranquila comprensión lo sacó de allí. Le acarició el cabello, forzando una sonrisa. ¿Qué le pasó a la traviesa Wenwen que conozco? Te has vuelto tan madura. ¡Guau! El labio de la niña tembló, y se echó a llorar. Quiero pero tengo miedo. Lo siento, Wenwen. No debí haber dicho eso. Sintió una punzada de culpa, secándole las lágrimas, su sonrisa teñida de tristeza. Has crecido mucho. Eres una chica fuerte. Ahora no estaba seguro de si la estaba consolando a ella, o a sí mismo. Crecer significaba dejar atrás la inocencia de la infancia, aprender a valerse por sí mismo, entender que las acciones tenían consecuencias, que el amor y el cuidado tenían un precio. Para algunos, era un viaje alegre. Para otros, uno doloroso. Crecer significaba dejar un mundo familiar, entrar en uno más grande y complejo. Algunos niños pasaban sin problemas, su viejo mundo todavía estaba allí para apoyarlos. Otros tenían sus mundos destrozados, obligados a navegar por un paisaje aterrador y desconocido, solos, excepto por la familia a la que se aferraban, un salvavidas en la oscuridad. Y eso era suficiente. No podían pedir más. Se enderezó, respirando hondo, acariciando el cabello de su hermana, su voz firme. Está bien, Wenwen. Ahora soy un adulto. Puedo trabajar, puedo ganar dinero, puedo cuidar de nosotros. Cuando estemos establecidos, te compraré todos los dulces que quieras. No quiero dulces, sollozó ella, aferrándose a él. No quiero nada. Los niños podían llorar. Los adultos no. No ahora. Reprimió su propio dolor, cerrando los ojos, respirando hondo, luego los abrió de nuevo, su sonrisa una mezcla de tristeza y determinación. Ya no puedo cargarte, Wenwen, pero aún puedo tomar tu mano. Mientras nos tengamos el uno al otro, tenemos un hogar. No te preocupes. Te saqué de ahí, y te mantendré a salvo. ¿Confías en mí? Ella asintió, su rostro escondido en su pecho. Confío en ti. En el extenso campamento de sobrevivientes, innumerables familias habían sido destrozadas. Los hermanos Chen estaban entre los afortunados. Algunos habían perdido a todos. Algunos, aunque vivos, sufrían de una severa corrupción Onkai, esperando lo inevitable. Y muchos más ya se habían ido, perdidos en el desastre. El dolor y el silencio omnipresentes pesaban mucho en el aire. Incluso los trabajadores de ayuda de Schixal, acostumbrados a tales escenas, se veían afectados, necesitando personal adicional para mantener el orden, para procesar a los sobrevivientes, para traer algo de cierre a esta tragedia. Una figura familiar, vestida con una capa negra con capucha, una máscara blanca con dagas cruzadas cubriendo su rostro, emergió de la multitud, llevando un maletín gris liso, caminando por el campamento como si fuera el dueño del lugar. Clic, clac, sus pasos eran nítidos y seguros, anunciando su presencia, sin embargo, nadie lo desafió, como si fuera un fantasma, invisible para ellos. Incluso si lo hubieran hecho, no se habría preocupado. Como socio estratégico de Schixal, un representante de Heliopolis Life Sciences, tenía las credenciales necesarias para estar allí. Y el campamento improvisado tenía una seguridad mínima. Con la mayoría de las valquirias, incluyendo a Rita, todavía en las primeras líneas, podía moverse libremente. Caminó hacia la tienda donde se alojaban los hermanos Chen. Al igual que había visto el potencial de Natasha en el páramo siberiano, había visto el valor de Chen Tianwu en el momento en que emergió de las ruinas, un sobreviviente, un luchador. Estaba allí para reclutarlo, para ofrecerle la oportunidad de demostrar su valía. ¿Quién eres? Preguntó Chen Tianwu, protegiendo a su hermana, su voz cautelosa. Sabes que este Onkai volverá a suceder. Y otra vez. ¿Quieres experimentar esto de nuevo? El único ojo rojo de Gray Serpent, visible a través de la máscara, se fijó en Chen Tianwu, su voz profunda y resonante. Creo que ya sabes la respuesta. A pesar de formularlo como una pregunta, su tono era de certeza. El corazón de Chen Tianwu se hundió. ¿Quién eres? Repitió, su tono más frío. Este hombre claramente tenía un plan. Estoy aquí para ofrecerte un trabajo. Una oportunidad. Una posibilidad de proteger lo que aprecias. Gray Serpent se rió entre dientes, luego abrió el maletín que llevaba. Los ojos de Chen Tianwu se abrieron de par en par. Adentro, anidado en una cama de terciopelo, había un brazo protésico elegante y tecnológicamente avanzado. Había hecho su investigación. Vino preparado, dijo Chen Tianwu, con la mirada fija en el extraño, su voz llena de sospecha. Soy solo un perro callejero que sobrevivió. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Esfuerzo? ¿Preparación?
Uno no invierte en algo sin valor, respondió Gray Serpent, cerrando el maletín, colocándolo a sus pies. Sobreviviste a Manila. Te encontraste con Lin Wei. Asumo que él usó uno de sus sueros en ti. Había sido bastante fácil averiguarlo, dada su vasta red de inteligencia. ¿Conoce al señor Lin Wei? Un destello de esperanza apareció en los ojos de Chen Tianwu. De hecho. ¿De dónde más crees que sacó esos sueros? Gray Serpent se rió entre dientes. La esperanza de Chen Tianwu se convirtió en sospecha. Pero él dijo que se lo robó. ¿Ah, sí? Gray Serpent se rió de nuevo, sin negarlo. Bueno, no estaba del todo equivocado. Chen Tianwu acercó a su hermana, aunque sabía que probablemente era inútil. ¿Por qué está este hombre aquí, en un campamento de Schixal? ¿Quién eres? Preguntó de nuevo, calculando sus posibilidades de escapar con su hermana. Un hombre de negocios, respondió Gray Serpent, sorprendentemente directo. ¿O un reclutador? ¿Un entrevistador? Chen Tianwu estaba aún más confundido. ¿Entrevistador? ¿Para qué? Gray Serpent, viendo su confusión, se rió. Hace un año, Lin Wei estaba en una situación similar a la tuya. También fue infectado por el Onkai, su vida en peligro. Aunque a ti te falta un brazo, él estaba al borde de la muerte. Chen Tianwu esperó, sintiendo que había más. Pero él era más ambicioso. Eligió bailar con la serpiente, dijo Gray Serpent, con un toque de admiración en su voz. Por lo general, era él quien hacía las ofertas, no al revés. La audacia de Lin Wei había sido refrescante. Pero la serpiente apreciaba a aquellos que desafiaban las expectativas. Y ahora, Lin Wei se había convertido en un verdadero salvador, sus acciones eran innegables. Gray Serpent sabía que el caparazón se había roto, el alma interior se había desatado, lista para enfrentarse al mundo, su brillantez innegable. La posición de Lin Wei en esa lista había subido considerablemente. Aunque la lista en sí era corta. ¿Está diciendo que el señor Lin Wei hizo un trato con usted? Preguntó Chen Tianwu, recordando las palabras anteriores de Gray Serpent. ¿Similar? No. Yo estaba en tu posición entonces, dijo Gray Serpent, señalándolo. Él vino a mí. Y pidió más. Así que, recibió más. Intercambio equivalente. Esa es la ley del universo. ¿El señor Lin Wei realmente hizo eso? Chen Tianwu imaginó una figura despiadada y exigente, luego sacudió la cabeza, disipando la imagen. ¿Tengo una opción? Gray Serpent se rió entre dientes, pero no respondió. ¿Qué hay de mi hermana? Silencio. Intercambio equivalente. Entiendo. Chen Tianwu hizo una pausa, luego preguntó. Si me voy con usted, ¿mi hermana estará a salvo? Hermano. Lloró la niña, agarrando su brazo. ¡No! No te vayas. La serpiente es bastante experta en el cuidado de niños. Algunos de nosotros somos bastante entusiastas al respecto. Uno de nosotros incluso dirige un orfanato para huérfanos Onkai, dijo Gray Serpent con calma, pareciendo cambiar de tema. Claro, esos servicios requieren una compensación. Intercambio equivalente. Entiendo, lo interrumpió Chen Tianwu, respirando hondo. ¿Qué quiere que haga? Más tarde esa noche, Rita, al regresar del campo de batalla, visitó la tienda de los hermanos Chen, como Ana había pedido, solo para enterarse de que habían sido reubicados. Es así. Tenía sentido. Estaban entre los primeros en ser evacuados, una pequeña recompensa por su contribución. Revisó los papeles, confirmando que todo estaba en orden, luego dejó el asunto de lado. Ahora eran civiles, comenzando una nueva vida. Era mejor no molestarlos. Capítulo 283. Los días se convirtieron en semanas, la situación mejoraba constantemente, pero Rita se mantuvo vigilante. La casi catástrofe la había sacudido, y había tomado precauciones adicionales, decidida a evitar otro susto. Pero sus preparativos resultaron innecesarios. No hubo más incidentes. El mar se mantuvo en calma, la tierra quieta. Las bestias Onkai restantes fueron eliminadas sistemáticamente, las que aún estaban en el océano vaporizadas por el bombardeo implacable de la flota de Schixal. A medida que los niveles de energía Onkai disminuían, las nubes oscuras se dispersaron, la luz del sol y las estrellas regresaron a la tierra devastada, la batalla llegaba a su fin. Rita, aliviada por la falta de más complicaciones, informó a Otto y declaró la victoria en la erupción Onkai de Manila, una batalla que había amenazado a millones. Asignó a varios escuadrones, incluyendo a Flor de Nieve, a operaciones de limpieza y vigilancia, luego llevó a las fuerzas restantes de regreso al cuartel general. Juno, después de despedirse de Ana, abordó el Eos, regresando al cuartel general de Schixal con Rita. No podía esperar a verlo de nuevo. Ana ha cambiado.
Casi no la reconocí, dijo Rita, de pie junto a Juno cerca de la ventana, viendo la costa alejarse, la solitaria figura en la orilla todavía saludaba. Se había cambiado su armadura de valquiria por un atuendo más elegante. Tú también, Juno. Me impresionó tu desempeño. Le había preocupado que Juno perdiera el control, pero su cooperación con Ana y Flor de Nieve había sido impecable, incluso superando el trabajo en equipo de las espadas inmortales. Sintió una punzada de culpa, recordando su desconfianza anterior. Ana y sus amigas fueron amables conmigo. Me alegro de haber podido ayudar, respondió Juno con calma. Y estoy feliz de volver a casa. La idea de verlo de nuevo le hizo revolotear el corazón. ¿El supervisor intentará detenerme? Se preguntó, frunciendo el ceño. ¿Vas a extrañar a tu amiga? Rita sonrió, notando su cambio de expresión. ¿Quieres que solicite un permiso de ausencia para ti? Podrías quedarte en Manila un poco más. Miró por la ventana, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos rojos y dorados. Era una vista hermosa, aunque las gaviotas se habían ido. Es una pena, Manila era una ciudad hermosa. ¡Qué desperdicio! Nagasora también era hermosa, dijo Juno, sacudiendo la cabeza. Pero el Honkai la destruyó. Justo como esto. Los sobrevivientes tendrían miedo de mí. Es mejor así. Ya han sufrido suficiente. ¿Estaba hablando de ellos, o de sí misma? Rita miró a la joven valquiria, tan pequeña y vulnerable, su vida moldeada por fuerzas más allá de su control. ¿Cuáles son tus planes, Juno? Preguntó suavemente. Sabía que Juno necesitaba guía, pero Durandal era demasiado directa, y Rita misma a menudo estaba fuera en misiones. Tenía algo de tiempo libre ahora. Bien podría usarlo para ayudar a su colega más joven. ¿Dónde está él? ¿El hombre que Durandal se llevó? Juno se giró hacia ella, sus ojos fijos en Rita, su voz llena de una tranquila urgencia. Quiero verlo. ¿Te refieres a Lin Wei? Rita se sorprendió por su petición. ¿Por qué quieres verlo? Lin Wei. Albitro, que había estado caminando, se detuvo, su voz llena de curiosidad. Así que, el Lin Wei del que Flor de Nieve sigue hablando, Durandal se lo llevó al cuartel general. ¿Tú también has oído hablar de él? Rita se sorprendió. Albitro, llegaste tarde. ¿Por qué estás tan interesada en él? Flor de Nieve sigue hablando de él como si fuera una especie de héroe. Sonaba increíble, dijo Albitro, rascándose la cabeza, una sonrisa avergonzada en su rostro. Así que, revisé los registros, las imágenes satelitales, y bueno, tuve que creerles. Y supongo que tú compartiste esa información con otros, ¿verdad? Rita sonrió, su tono suave, pero sus ojos tenían una advertencia. ¿Sabes que eso no está permitido, Albitr? No, señora. No lo compartí con todo el mundo. Albitr se defendió rápidamente. Solo con unos pocos amigos. Y no era información clasificada. Solo imágenes satelitales. Rita suspiró. Así que, por eso las otras valquirias habían estado tan curiosas sobre Lin Wei. Tenía una filtración en su propio escuadrón. Miró a Albitro, su sonrisa regresó. Cuando volvamos al cuartel, quiero que copies el código de conducta de las valquirias. 3 veces. Para mañana por la mañana. ¿Qué? Pero la cara de Albitr decayó. Sí, señora. ¿Por qué no estás discutiendo? Rita se sorprendió por la mansedumbre de Albitr. Luego se acordó de Hel, y lo entendió. Albitr, al haber estado más cerca de Hel y Flor de Nieve, compartía su dolor. Suspiró, su voz se suavizó. Ve a descansar un poco, Albitr. Sí, señora. Albitr se contuvo las lágrimas, saludó, luego se dio la vuelta y se alejó. Rita la vio irse, luego se volvió hacia Juno. ¿Es por eso que quieres ver a Lin Wei? ¿Por los rumores? ¿Ese es su nombre? ¿Lin Wei? Murmuró Juno, recordando las palabras de Ana. Dudó, luego asintió. ¿Por qué quería verlo? ¿Para agradecerle por salvarla? ¿Para conectar con una compañera sobreviviente de Nagasora? ¿O simplemente para conocer a un héroe? No lo sabía. Solo quería verlo, hacerle preguntas, aunque no sabía qué le preguntaría. Solo verlo. Entiendo. Rita asintió, luego sacudió la cabeza. Pero no ahora. ¿Por qué? La voz de Juno se elevó, sus emociones inestables. Cálmate, Juno, dijo Rita suavemente. Está gravemente herido, todavía inconsciente. Es mejor no molestarlo. ¿Es eso cierto? Juno recordó la reacción de Ana, sus sospechas se despertaron. Pero Rita parecía sincera. No quería arriesgarse a dañarlo. Dudó. Rita, al ver su vacilación, agregó. Es un invitado valorado de Schixal. Cuando se recupere, el supervisor organizará una bienvenida apropiada.
Tal vez tengas tu oportunidad entonces. De acuerdo, aceptó Yuno. No importaba cuándo, mientras pudiera verlo. En cuanto a si Otto lo permitiría, simplemente persistiría, como había hecho antes. Rita sonrió, alisando el cuello de Yuno, luego se dio la vuelta y se fue, revisando a las otras valquirias. Helios, con sus motores rugiendo, se elevó al cielo, dirigiéndose hacia el sol naciente. La larga batalla finalmente había terminado, no solo en Filipinas, sino también en las regiones circundantes. Las valquirias regresaron a sus respectivas bases, sus misiones completadas. Para Kiana, eso significaba volver a la temida vida escolar. Y para empeorar las cosas, Himeko le había informado personalmente, con una sonrisa de suficiencia, que su puntuación de combate para esta misión era 0. Un 0 perfecto y brillante. La única en toda la clase. Se enfureció y protestó, gritando sobre la injusticia. Bron ya observó sus payasadas con diversión, mientras Mei le suplicaba a Himeko que lo reconsiderara, que le diera al menos unos pocos puntos. Himeko, cediendo un poco, había subido su puntuación, aunque seguía siendo la más baja de la clase. Mei había estado muy agradecida. Mientras discutían, Fuwa y Uel regresaron a St. Freya, sus mentes preocupadas por sus propios asuntos. Well, después de escuchar las buenas noticias de Otto, había querido irse de inmediato, pero Fuwa lo había detenido. No puedes hacer nada sobre Lin Wei y Otto ahora. Interferir solo empeorará las cosas. Solo espera y mira, le había dicho sin rodeos. Y en cuanto a ti, Welt, en lugar de preocuparte por cosas que no puedes controlar, concéntrate en recuperarte, luego regresa a Anti-Entropy y encárgate de tu propio desorden. Furua, cuando decidía ser directa, podía ser bastante hiriente. Incluso Otto se había sorprendido por su lengua afilada. Welt, debidamente reprendido, había accedido de mala gana, pidiéndole que lo mantuviera informado. Ella había accedido, por supuesto. Mientras tanto, en lo profundo del océano, las ruinas submarinas eran un escenario de devastación. Edificios destrozados, metal retorcido, chispas parpadeantes. Dos grupos se enfrentaban, la tensión palpable. ¿Qué estás planeando ahora, Cocolia? Exigió Tesla, su voz llena de furia. Capítulo 284. Mientras el resto del mundo seguía adelante, un pequeño conflicto sin resolver latía dentro de Anti-Entropy, desapercibido e ignorado por Schicksal y World Serpent. Lin Wei estaba absorto en sus propios problemas. Otto, habiendo capturado a Welt, se sentía satisfecho de esperar a ver qué haría Anti-Entropy, con un brillo depredador en sus ojos. Grey Serpent, habiendo asegurado su premio, se había retirado a las sombras, una serpiente esperando su próxima oportunidad. No tenía ningún interés en el ojo de la profundidad. Su objetivo se había logrado en el momento en que se activó la instalación y se rompió la barrera entre el mundo real y el mar de Quanta. En la línea de tiempo original, solo había regresado después de la gran erupción para investigar una inconveniencia menor. Alguien había vuelto a sellar la grieta, bloqueando el regreso del soberano. Eso era inaceptable. Aparte de eso, ni él ni ningún otro miembro de World Serpent habían mostrado interés en las ruinas. Solo Anti-Entropy seguía aferrándose a su potencial. Y debido a esto, la actividad inusual dentro de Anti-Entropy, las misteriosas desapariciones dentro de la red cuántica, los informes de inteligencia fragmentados, todas estas señales de advertencia habían sido ignoradas, descartadas como disputas internas. Sin Welt, Anti-Entropy simplemente no era un jugador importante en este juego. Antes, en las profundidades abisales. Después del repentino aumento de energía cuántica, el caos que se produjo y la intervención de Kevin, las ruinas habían quedado en silencio. Einstein, ayudada por su compañero de IA, fue la primera en recuperar la conciencia. Ein, con su ojo parecido a una cámara parpadeando, extendió un brazo delgado, su punta se conectó a la piel de Einstein y luego le dio una sacudida de electricidad. TZZZ. Guay. Einstein se despertó sobresaltada. Ein. Así que, todavía estoy viva. Qué suerte la mía, se frotó el punto que le picaba en la piel, evaluando rápidamente la situación. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los enemigos? La luz indicadora de Ein parpadeó y la pantalla de la cabina se iluminó, reproduciendo la grabación. El enjambre de sombras cuánticas desapareciendo, una figura masiva que aparecía brevemente en la distancia y luego se desvanecía. Einstein frunció el ceño, reproduciendo la grabación, desconcertada. Hay más en estas ruinas de lo que pensábamos, reflexionó, luego su expresión se volvió seria. Esa criatura podría reaparecer en cualquier momento. No había tiempo que perder.
Activó su titán, apartando los mechs desactivados que la rodeaban, dirigiéndose hacia la cápsula de escape de Tesla. Tenía que ver cómo estaba su compañera. Clan, sus pesados pasos resonaron por las ruinas. Llegó a la cápsula de escape, su escotilla estaba soldada. La abrió sin esfuerzo, revelando a la inconsciente Tesla en su interior. Al ver a Tesla fruncir el ceño por el ruido, se relajó un poco, luego abrió su propia cabina, liberando a Ein, instruyéndolo para que le diera un tratamiento similar a Tesla. TZZZ. Fue efectivo. Cabeza de trapeador, estás tratando de matarme. Gritó Tesla, asustada por el pequeño robot que flotaba cerca de su cara. No tenemos tiempo para métodos más suaves, respondió Einstein con calma. Por seguridad, deberías unirte a mí en mi titán. Podemos hacer espacio si quitamos el refrigerador y reubicamos a Ein. Tesla, mirando su inútil cápsula de escape, aceptó de mala gana. ¿Reubicar a Ein dónde? Preguntó, desabrochándose el arnés. Tiene otras tareas, respondió Einstein crípticamente. Los sistemas de comunicación y rastreo del Araato son activos valiosos. Ein los modificará para transmitir nuestras coordenadas, permitiendo que nuestros refuerzos se teletransporten directamente a las ruinas. Eso nos dará ventaja en nuestras negociaciones con Cocolia. ¿Transmitir una señal? ¿Desde esta profundidad? Imposible. Se burló Tesla. La presión aplastaría cualquier transmisor convencional antes de que llegara a la superficie. Lo sé. Por eso seré yo quien transmita la señal, dijo Einstein con calma. ¿Todavía deliras, cabeza de trapeador? Tesla la miró con incredulidad. ¿Sabes cuánta energía se necesita para transmitir una señal a través de miles de metros de agua? Por supuesto, Tesla. Estas ruinas activadas son una fuente de energía masiva. Solo necesitamos redirigir el flujo de energía. Esa es la próxima tarea de Ein. ¿Qué? Cocolia me dio los planos completos. No es un problema técnico, explicó Einstein, subiendo las instrucciones a Ein y enviándolo, luego metió a Tesla en su titán. Solo necesitamos los códigos de acceso. Tardará algún tiempo en descifrarlos. Quería que sus propias fuerzas estuvieran aquí antes de enfrentarse a Cocolia. Sería más seguro. Tengo una pregunta, cabeza de trapeador, dijo Tesla, mirando la escotilla que se cerraba. ¿Por qué molestarse con todo esto? ¿Por qué no simplemente agarrar a Cocolia mientras todavía está inconsciente? Parecía la solución más simple. Einstein hizo una pausa, dándose cuenta de que Tesla tenía razón. ¿Por qué no pensé en eso? Por cierto, ¿qué pasó? Preguntó Tesla, ya a salvo dentro. Un minuto es el fin del mundo, al siguiente es tranquilo. ¿Qué sucede? El repentino cambio de la desesperación a la tranquilidad era inquietante. Einstein le mostró la grabación mientras buscaba a Cocolia. Tesla tenía razón. Capturar a Cocolia ahora era la solución más fácil. Pero Cocolia los había posicionado deliberadamente lejos de la fuerza principal, tanto para mantenerlos fuera del camino como para protegerlos de los mechs cuánticos. Llegar a ella tomaría tiempo. ¿Qué pasaría si se despertaba y descubría su plan? Einstein, siempre cautelosa, dudó. Este sería un punto sin retorno. ¿Qué era esa cosa? Preguntó Tesla, señalando la figura masiva en la grabación. No lo sé. El escenario más probable es que estas ruinas se hayan convertido en su guarida, respondió Einstein con calma. Pero no parece ser una bestia honca y ordinaria. Es probable que sea una entidad cuántica, como las demás. Y su tamaño sugiere que no puede entrar por completo en nuestro mundo. Entonces, mientras no reactivemos el dispositivo, ¿no será un problema? Preguntó Tesla. Lo más probable, coincidió Einstein. No ha reaparecido, lo que sugiere que sus movimientos están restringidos. Es una buena noticia, al menos. Nos da tiempo para analizarlo, para prepararnos. Espero que no sea demasiado poderoso. Tesla suspiró, luego su expresión se volvió feroz. Pero primero, tenemos que lidiar con Cocolia. No había olvidado su humillante encarcelamiento. Ein ya había recuperado los dispositivos de comunicación y rastreo de la cabina del Araato, entregándole el comunicador a Einstein, luego se dirigió al horno de energía Onkai con el rastreador. El horno era la interfaz entre los sistemas de anti-entropy y los sistemas de las ruinas, la oportunidad de Einstein de obtener acceso a la red de Cocolia. Le entregó el control del titán a Tesla, concentrándose en guiar a Ein. Cabeza de trapeador, necesitas perder peso. Refunfuñó Tesla, maniobrando el titán hacia la ubicación de Cocolia. La próxima vez, voy a diseñar una cabina para 2 personas. Quizás deberías desprenderte de tu brazo protésico, Tesla. Crearía más espacio, sugirió Einstein con sequedad.
De ninguna manera. Replicó Tesla. Los mechs desactivados a su alrededor se estaban moviendo. Las científicas intercambiaron miradas. Tesla entendió la vacilación anterior de Einstein. Abandonó de mala gana su plan de una captura rápida, priorizando la alternativa. Estos mechs eran las fuerzas de Cocolia, no las de ellas. Sin una victoria garantizada, era mejor esperar refuerzos. Si esa bruja muere luchando contra ese monstruo, eso sería ideal, pensó, con un brillo malicioso en sus ojos. Pero entonces, Cocolia las contactó. Einstein. ¿Están compartiendo una cabina? Qué acogedor. Cocolia hizo una pausa, luego continuó, su voz tranquila, dado que ambas están despiertas, quizás puedan decirme qué acaba de pasar. Ella, como las demás, estaba desconcertada por el repentino giro de los acontecimientos. Actuó como si la traición anterior nunca hubiera sucedido. Tú. Tesla iba a decir algo, pero Einstein la empujó, dándole una mirada de advertencia. Tesla se contuvo a regañadientes, enviándole la grabación a Cocolia. Véalo usted misma. El mensaje de Einstein era claro. No la provoques. ¿Qué es eso? Cocolia, después de revisar la grabación varias veces, con el rostro pálido, preguntó. ¿Es una nueva bestia Onkai de clase juicio? Eso complicaría las cosas considerablemente. Empezaba a lamentar toda esta empresa. Nunca se había encontrado con unas ruinas tan problemáticas. Lamento decepcionarla, compañera, pero estamos tan despistadas como usted, replicó Tesla, señalando la ubicación donde había aparecido la criatura. Esa cosa vino de ahí abajo. Sugiero que no provoque al oso. No quería que Cocolia hiciera nada imprudente. Cocolia, generalmente tan asertiva, se quedó extrañamente en silencio. Antes de que Tesla pudiera decir algo más, Einstein habló, su voz tranquila, su mirada fija en la imagen de Cocolia en la pantalla. Señorita Cocolia, ¿todavía tiene la intención de reactivar ese dispositivo? La expresión de Cocolia permaneció inalterada. ¿Por qué no? Respondió simplemente. Capítulo 285. Señorita Cocolia, ¿todavía tiene la intención de reactivar ese dispositivo? Preguntó Einstein, su voz tranquila, pero su tono firme. ¿Por qué no? Simplemente necesitamos ser más cautelosos esta vez. Si algo sale mal, lo apagaremos de inmediato, respondió Cocolia, su expresión inmutable. No podemos dejar que un solo incidente nos asuste y nos haga abandonar esta investigación. ¿Qué sentido tendría? Todavía estaba obsesionada, todavía aferrada a su sueño, a pesar de las grandes pérdidas que había sufrido. Examinó sus fuerzas restantes, su corazón dolido por el número disminuido, luego continuó, su sonrisa tensa. Doctoras, ya que están compartiendo una cabina ahora, tendré que restringir sus movimientos, por razones de seguridad, por supuesto. No querríamos ningún accidente. Hizo un gesto, y los mechs que rodeaban el titán de Einstein se cerraron de nuevo. ¿Qué estás haciendo ahora, Cocolia? Rugió Tesla. Apenas te quedan mechs. Piensas entrar tú misma y ser aplastada. No, usted malinterpreta, doctora Tesla. Entiendo nuestras limitaciones actuales, respondió Cocolia, su sonrisa se ensanchó, sus verdaderas intenciones ahora claras. Simplemente quiero que su gente, cuando llegue, se una a nosotros en esta gran empresa. Su plan era un golpe de estado. Tomar a las científicas como rehenes, obligándolas a entregar el control de Anti-Entropy. Fue una jugada audaz y agresiva. Estás demente. Tesla se rió, su ira reemplazada por una fría furia. Siempre había considerado a Cocolia molesta, irrazonable, incluso merecedora de una buena paliza. Pero seguía siendo una de ellas. Los conflictos internos eran internos. Presentaban un frente unido al mundo exterior. Pero ahora, Cocolia era la enemiga, una traidora que necesitaba ser tratada. Y la única forma de tratar con los enemigos era a través de la fuerza. Desafortunadamente, ella era la que estaba en desventaja ahora. Era exasperante. Estoy decepcionada de ti, Cocolia, dijo Einstein, su voz aún tranquila, pero su tono frío. Si lo quieres tanto, entonces tómalo. Una brillante luz azul llenó la cámara, y cientos de mechs se materializaron alrededor del titán de Einstein, empujando a un lado a las fuerzas de Cocolia. Quizás ahora, señorita Cocolia, podamos tener una discusión productiva, dijo Einstein, alisándose el cabello, su voz aún tranquila, pero sintió una oleada de alivio. Habían llegado justo a tiempo. Aunque no habían descifrado por completo los sistemas de las ruinas, habían logrado redirigir suficiente energía para transmitir una señal. Las tornas habían cambiado. ¿Qué? Cocolia miró fijamente a los mechs que rodeaban a las científicas, luego se dio cuenta.
Así que, los sistemas de comunicación de las ruinas también son funcionales como se esperaba de la tecnología de Mu. No había notado las acciones de Einstein. Ein era solo un robot pequeño y modesto, fácil de pasar por alto. Ja. Cocolía. Tesla, ya sin contenerse, gritó. Parece que tu pequeño plan falló. No eres tan engreída ahora, ¿verdad? Se acabó. Cocolía, al darse cuenta de que su plan había fracasado, preguntó. Tesla, ¿solo contactaste al cuartel general cuando pediste refuerzos? ¿Por qué preguntas? Replicó Tesla, negándose a responder. ¿Tratas de ganar tiempo? Pero Cocolía ya había obtenido su respuesta. Sonrió, su voz llena de una escalofriante confianza. El silencio es consentimiento. Excelente. Dio una orden a través de su comunicador. Cada ventaja tiene sus desventajas. Aunque Cocolía no había descubierto las acciones de Einstein, todavía controlaba los sistemas de las ruinas. Podía usar el mismo canal que Einstein había abierto para transmitir sus propias órdenes. Otra ola de luz azul llenó la cámara, y más mechs se materializaron, rodeando el titán de Einstein y las fuerzas del cuartel general. Las tornas habían vuelto a cambiar. ¿Qué? Tesla miró a los recién llegados, pasmada. Eran superados en número, rodeados. A juzgar por sus marcas, estos son mechs de las diversas ramas y organizaciones afiliadas, dijo Einstein, evaluando rápidamente la situación, su voz sombría. Parece que la infiltración es más extensa de lo que habíamos anticipado. Durante su investigación anterior, habían descubierto señales de infiltración dentro de Anti-Entropy, una sutil erosión de su organización desde dentro, coincidiendo con su reciente expansión. Pero su investigación había sido interrumpida, la evidencia apuntaba hacia Cocolía. Excelente. Cumplieron con nuestro acuerdo. Dijo Cocolía, aliviada por la llegada de sus refuerzos. No eran sus subordinados directos, pero seguían siendo leales a Anti-Entropy, y por ahora, eso era suficiente. Esta división apenas es digna de colegas, ¿verdad? Había abandonado toda pretensión, su voz llena de una fría autoridad. Entonces, doctoras, ahora que tenemos fuerzas suficientes, ¿reanudamos nuestra exploración? ¿Cocolía sigue siendo leal a Anti-Entropy? Preguntó Tesla, su voz llena de una mezcla de ira y desesperación. Ver la organización que había ayudado a construir fracturada así le rompía el corazón. Esto es motín. Somos los miembros más leales de Anti-Entropy, doctora, respondió Cocolía, su voz condescendiente. Simplemente necesitamos unirnos bajo un único y fuerte líder, para enfrentar la creciente amenaza de Schixal. Esa líder era ella, por supuesto. Científicas como ustedes deberían centrarse en la investigación y el desarrollo, dejando los asuntos prácticos a profesionales. Luego, con falsa preocupación, agregó. No quiero lastimarlas, doctoras. Pero los accidentes ocurren, especialmente en situaciones tan tensas. Eres una hipócrita, Cocolía, escupió Tesla. Si la señorita Cocolía está tan ansiosa por continuar, entonces no nos opondremos. Sea nuestra invitada, dijo Einstein, su voz aún tranquila. Pero confío en que no usará nuestras fuerzas como carne de cañón, ¿verdad? Ejerceremos nuestro derecho a la autodefensa si es necesario. Todavía eran superadas en número, pero ya no estaban indefensas. Tenían suficiente influencia para hacer dudar a Cocolía. HMPH, solo no me decepciones, replicó Cocolía, su propia confianza vacilando un poco. No quería presionarlas demasiado, especialmente a Tesla. Ordenó a sus fuerzas que se detuvieran, aliviando la tensión. Pero las dos facciones permanecieron separadas, desconfiando la una de la otra. Con un acuerdo tentativo en marcha, Cocolía reactivó el horno, canalizando la energía al dispositivo, reabriendo la brillante puerta de enlace. Rugido. Unas pocas sombras cuánticas emergieron, luego una mano masiva atravesó la puerta de enlace, aplastándolas. Tlaloc, su forma colosal finalmente revelada, se abrió paso. No estaba contento. Estas hormigas insignificantes se habían atrevido a reabrir la puerta de enlace. Ataquen. Cocolía envió un escuadrón de mechs para probar su fuerza. Fueron apartados como moscas. Frunció el ceño, luego envió más, esta vez usando una formación más dispersa, tratando de suprimirlo con fuego concentrado. Einstein observó, su expresión ilegible. Rugido. Enfurecido por el aluvión de ataques, Tlaloc arremetió, aplastando a los mechs uno por uno, luego, impaciente, desató una serie de rayos de energía, aniquilándolos a todos. Cocolía se quedó sin palabras. Esta criatura era mucho más poderosa de lo que había anticipado. Enviar más fuerzas sería inútil, un desperdicio suicida de recursos.
Y estas eran sus fuerzas, no las unidades del cuartel general que no la obedecerían. Si perdía demasiados mechs, sería vulnerable. ¿Ya se rinde, señorita Cocolia? La fría voz de Einstein resonó por las comunicaciones. Suspiró, luego dijo con calma. Pain, corta la energía del horno. Finalmente había descifrado los códigos de acceso. El rugiente horno se silenció. Los mechs del cuartel general tomaron posiciones defensivas, desconfiando tanto de la monstruosa criatura como de la posible reacción de Cocolia. ¿Qué hiciste? Cocolia se dio cuenta de que había perdido el control, su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba, dándole la victoria a Einstein. No se apresure, señorita Cocolia. No querríamos dañar esta valiosa instalación, ¿verdad? El tono tranquilo y burlón de Einstein, que recordaba las propias palabras de Cocolia, hizo sonreír a Tesla. Como puede ver, esa criatura está más allá de nuestras capacidades. Dudo que podamos continuar sin la intervención directa del soberano. Ja. Fácil para usted decirlo. Cocolia escupió. Me robó mi premio, y ahora me está dando lecciones. Le guste o no, señorita Cocolia, usted fue quien activó estas ruinas. Así que, es justo que compartamos los botines. Pero tengo una condición, dijo Einstein, su tono magnánimo enfurecía a Cocolia, quien no tenía más remedio que escuchar. ¿Cuál es? Nos vamos, dijo Einstein con frialdad. Y para evitar cualquier actividad no autorizada, ninguna de nosotras estacionará fuerzas aquí. Esperaremos el regreso del soberano. Capítulo 286. ¿Irnos? Cocolia estaba furiosa, pero Einstein la interrumpió antes de que pudiera hablar. Señorita Cocolia, no estoy negociando. Esta es una demanda no negociable. La voz de Einstein era fría, su tono no admitía discusión. Sus acciones imprudentes han puesto en peligro a Anti-Entropy y al mundo. Nos ha llevado al borde de una guerra civil. No queda confianza entre nosotras. Así que seamos directas. ¿Directas? ¿Sobre qué? Cocolia, con sus planes desmoronándose, replicó, con su orgullo herido. ¿Guerra civil? Esa es una acusación bastante audaz, doctora. Si esa es su actitud, entonces no hay nada que discutir. ¿Audaz? Cocolia, ¿Hablas en serio? explotó Tesla. ¿Quién empezó esto? ¿Quién lo intensificó? Cocolia, dándose cuenta de que estaba en terreno inestable, simplemente se burló, negándose a debatir. Ser directa significa que sus acciones son inaceptablemente peligrosas, continuó Einstein, tranquilamente empujando un mechón de pelo detrás de su oreja. Si se niega a cooperar, destruiremos ese dispositivo. Hizo una pausa. No dude de mi determinación, señorita Cocolia. Habían destruido la cuarta llave divina sin dudarlo. Estas ruinas significaban aún menos para ellas. Están locas. Se hacen llamar científicas. Esto es un crimen contra la humanidad. La indignación de Cocolia era genuina. No podía soportar perder este premio. Reconozco su valor. Por eso dije que merece el crédito por descubrirlo, dijo Einstein, su tono conciliador, luego su voz se endureció. Pero usted también conoce los riesgos. Si no podemos llegar a un acuerdo, si los riesgos superan a los beneficios, entonces creo que el curso de acción apropiado está claro. El rostro de Cocolia se ensombreció. Había perdido el control. Si las presionaba demasiado, Einstein simplemente destruiría el dispositivo y escaparía con sus fuerzas a través de la red cuántica, dejando a Cocolia y a sus mechs restantes atrapados en las ruinas. E incluso si Einstein, por algún sentido de lealtad fuera de lugar, se los llevara, Cocolia habría perdido todo. Malditas sean, pensó, sus labios apretados, su silencio una concesión a regañadientes. Wow, cabeza de trapeador. ¿Cuándo te volviste tan ruda? Animó Tesla, agarrando el cuello de Einstein, su ira anterior reemplazada por admiración. Mira su cara. Está sin palabras. Aprendí de Lin Wei, respondió Einstein, sacudiendo la cabeza. Ese hombre me enseñó algunas cosas, incluso Lin Wei se habría impresionado por sus tácticas. ¿Quién dice que los científicos no pueden jugar sucio? Tesla, recordando su propia humillación a manos de Lin Wei, se quedó en silencio, luego, recordando su abrupta interrupción de su llamada, sus pensamientos se dirigieron a la situación desconocida en el sudeste asiático, su humor se oscureció. Cabeza de trapeador, no podemos quedarnos aquí más tiempo, dijo, su voz llena de una repentina ansiedad. Causamos un desastre. No sabemos qué está pasando ahí afuera. Nosotros. Lo sé, respondió Einstein, su mirada tranquilizadora, luego, volviendo su atención a Cocolia, su voz fría, el silencio no resolverá nada, señorita Cocolia.
Bien, estoy de acuerdo. Pero tengo una condición, dijo Cocolia, derrotada, pero aún desafiante. Terminamos esto aquí y ahora. No más recriminaciones. Después de que nos vayamos, este incidente queda olvidado. No podrán usar esto en mi contra una vez que estemos fuera de aquí, doctora. No me presionen demasiado. Esto no es bueno para ninguna de nosotras, o para Anti-Entropy. Su amenaza era clara. Todavía eran superadas en número, y si salían de las ruinas, ella tomaría represalias. Pero nadie quería eso, ni siquiera Cocolia. No quería ser marcada como una traidora. Y sus fuerzas habían sido diezmadas. Necesitaba reconstruir, no pelear otra guerra, incluso si era una guerra que ella misma había provocado. Tesla, furiosa por su arrogancia, estaba a punto de replicar, pero Einstein la detuvo. De acuerdo, dijo con calma. No podía arriesgarse a más conflictos internos, no con el Onkai aún desatado afuera. Con un acuerdo alcanzado, los Mechs se desvanecieron en un destello de luz azul. Sobre el océano, las dos flotas se separaron, rodeándose cautelosamente la una a la otra, luego se giraron y navegaron en direcciones opuestas. La frágil unidad de Anti-Entropy, ya tensa por las luchas de poder internas, exacerbada por el incidente de Mecorp, finalmente se había fracturado, dividiéndose en dos facciones distintas. A pesar de su ira hacia Cocolia, las científicas sintieron una punzada de arrepentimiento, al ver la organización que habían construido desgarrada. Cabeza de trapeador. El ruidoso comportamiento habitual de Tesla se había ido, su voz llena de tristeza. ¿Cómo llegamos a esto? No tiene sentido lamentarse por lo que pudo haber sido. Nuestra prioridad es el proyecto Estigma, y Einstein hizo una pausa, luego se dirigió a su compañera de IA, su voz recuperando su habitual eficiencia tranquila. Pein, compila un informe sobre el daño en el sudeste asiático, y la respuesta de Schixal a la erupción. Necesitaban evaluar la magnitud del daño, para planificar su próximo movimiento. La luz indicadora de Ein parpadeó mientras accedía a la base de datos de Anti-Entropy. Unos minutos más tarde, llegó el informe. 22 de mayo de 2015. Una gran erupción Onkai ocurrió en Filipinas, designada como la erupción de Manila por Schixal. El incidente Onkai más grande y devastador en la historia del sudeste asiático. Las estimaciones preliminares indican más de 1 millón de víctimas. El número de individuos infectados y afectados todavía se está evaluando. La situación sigue siendo crítica. ¿Filipinas? ¿Manila? ¿1 millón? Las científicas intercambiaron miradas de sorpresa. Sabían la verdadera escala del desastre que habían desatado. La ola inicial de bestias Onkai, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran visto, incluso durante la segunda erupción, podría haber abrumado fácilmente el sudeste asiático, el número de muertos podría haber llegado a cientos de millones. Pero el recuento de víctimas actual, aunque trágico, era comparable a la tercera erupción en Nagasora. Era como esperar que un huracán arrasara tu casa, pero solo se rompió una ventana. ¿Qué pasó? Llegaron imágenes satelitales, y se quedaron mirando la pantalla, sin palabras, viendo el gran vacío en las nubes sobre Filipinas. Todo tenía sentido ahora. ¿Jan qué está haciendo allí? Murmuró Einstein, con el ceño fruncido. Ese idiota. Ha perdido la cabeza. Tesla se levantó de un salto, su voz llena de pánico. Tengo que ir a buscarlo. Siéntate. Gritó Einstein. ¿Por dónde empezarías a buscarlo? No tienes ninguna información. No puedo simplemente dejar que muera. La voz de Tesla se quebró, su compostura se desmoronó bajo el peso de los recientes acontecimientos. No es lo suficientemente fuerte. Usando sus poderes así podría estar muerto. Y aunque haya sobrevivido, está rodeado de valquirias de Schixal. ¿Qué pasa si Otto lo captura? No estás preocupada, cabeza de trapeador. Einstein permaneció en silencio. Este eco de Nueva York, hace décadas, le trajo recuerdos dolorosos. Había perdido a su compañero ese día. Por supuesto que estaba preocupada. Por supuesto que tenía miedo. Pero Welt probablemente ya había sido capturado. Y Tesla estaba al borde de un colapso. Ella tenía que ser la fuerte, la voz de la razón. De lo contrario, ambas lo perderían todo. Beep, beep, beep. Su comunicador emitió un sonido. Vio la frecuencia familiar, sus ojos se iluminaron, pero Tesla le arrebató el comunicador, golpeando el botón de respuesta, su voz una mezcla de alivio e ira. Idiota. De nuevo haciéndote el héroe. Y finalmente decides llamar. Tesla, Joel, aliviado de finalmente contactarlas, estaba a punto de preguntar sobre la situación, pero su arrebato de ira lo silenció. Estaba confundido. Había estado siguiendo su plan, quedándose en St.
Freya, recuperándose, monitoreando a K-423. ¿Por qué estaba tan enojada? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Espera, vamos a buscarte. Estoy en la ciudad de Shanghái. Estoy bien, pero Welt, finalmente entendiendo, aclaró rápidamente. Yo no fui el de Manila. No fui yo. Yo no lo hice. Se han equivocado de persona. Si incluso Otto lo había confundido con el de Manila, era comprensible que Tesla y Einstein hubieran cometido el mismo error. Pero realmente no fue él. Se sintió injustamente acusado. Capítulo 287. El reencuentro de Welt con Tesla y Einstein fue posible gracias a la decisión impulsiva de Teresa de llevar el Hyperion a la ciudad de Shanghái después de la batalla, declarando un día libre para todos. Los estudiantes habían vitoreado, dispersándose por toda la ciudad. Kiana, afirmando conocer un gran restaurante, había arrastrado a Mei a una comida de celebración. Teresa, después de que todos se fueran, había arrastrado a Himeko, que había estado planeando reabastecer su menguante suministro de alcohol, a una tienda de cómics, argumentando que 2 personas eran más eficientes que una. La rama japonesa era diferente. Welt, fingiendo estar enfermo, se había quedado a bordo, aprovechando la oportunidad para contactar a Anti-Entropy, buscando a sus compañeras desaparecidas. Furua montaba guardia fuera de su puerta, asegurándose de que no hiciera nada imprudente. Su presencia era perfectamente normal. Una estudiante diligente, que se quedaba para cuidar a un profesor enfermo, mientras todos los demás disfrutaban de su día libre. Perfectamente razonable. Una espía de Schicksal, protegiendo al soberano de Anti-Entropy. Me estoy convirtiendo en una persona bastante multifacética, pensó con ironía. Me estoy acostumbrando a este papel. No estaba escuchando a escondidas. Simplemente estaba absorta en sus propios pensamientos, preguntándose qué estaba pasando en el cuartel general de Schicksal, cómo estaban tratando a Lin Wei. Se preocupaba por él, temiendo lo peor, pero no podía hacer nada. Tenía que permanecer en silencio. El redescubrimiento de Lin Wei por parte de Otto, su equivocada creencia de que era Welt, la había puesto en una posición precaria. Si mostraba algún interés en el asunto, Otto sospecharía, poniendo en peligro su misión, todos sus sacrificios, todos sus esfuerzos, serían en vano. Estoy atrapada, pensó, suspirando, mirando al techo. La puerta se abrió y Welt salió, con una expresión sombría. Furua lo miró, luego, al no ver ninguna señal de hostilidad, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. No le interesaban los asuntos internos de Anti-Entropy, especialmente si implicaban información clasificada. Su papel era observar, no interferir. Muchos de nuestros camaradas se han ido ahora. Sin su guía, Anti-Entropy está cambiando, dijo Welt, su voz cargada de tristeza, haciéndose eco de los sentimientos de las científicas. Los miembros fundadores, aquellos que habían luchado junto a él, se estaban desvaneciendo, sus posiciones ocupadas por recién llegados con diferentes agendas, diferentes prioridades. Era una consecuencia inevitable de su estructura descentralizada, una adaptación necesaria para la supervivencia bajo la presión constante de Schicksal. A menos que él, el soberano, se convirtiera en un dictador como Otto, aplastando toda disidencia. Pero entonces seguiría siendo Anti-Entropy. No podía siquiera considerar tal traición a sus ideales. ¿Qué haría Lin Wei? Preguntó, volviéndose hacia Furua, pensando en el hombre que había salvado Manila, un extraño con el que sentía una extraña afinidad. No lo sé. Ha pasado más de un año. Ha cambiado. Era tan débil en ese entonces, ni siquiera podía levantar a un niño. Necesitaba mi ayuda con todo, respondió Furua después de un momento de reflexión, sacudiendo la cabeza. Pero algunas cosas no han cambiado. Si hubiera tenido este poder en ese entonces, habría hecho lo mismo en Nagasora. Algunas cosas estaban arraigadas en la naturaleza de una persona, sus valores fundamentales, inmutables. Welt esperó pacientemente. Solo lo observé por un día. Es difícil decirlo con certeza, continuó, su voz llena de un toque de arrepentimiento. Es un hombre complicado. A veces un poeta, a veces un loco, a veces un niño. Difícil de entender, difícil de juzgar. Pero al ver su expresión esperanzada, no podía simplemente descartar su pregunta. Pensó detenidamente, luego dijo, pero una cosa es segura. No eludiría su responsabilidad. Se quedó en silencio. Welt respiró hondo, asintiendo hacia ella. Se dio la vuelta y volvió a su habitación. Gracias. Furua tenía razón. Él era el soberano de Anti-Entropy. Esta era su responsabilidad. No podía depender de otros. La batalla había terminado, el mundo se recuperaba lentamente, las heridas sanaban, las pérdidas se evaluaban. Un período de tranquila reconstrucción.
El tiempo pasaba, pero Lin Wei no era consciente de su paso. Estaba soñando, un sueño largo e interminable, una vida de imágenes fugaces, una reemplazando a otra, desvaneciéndose, olvidadas, sin dejar rastro. Pero recordaba el sueño anterior, sacando un árbol con forma de pollo asado de la tierra, metiéndolo en una máquina de café, convirtiéndolo en un helado con sabor a chocolate. Tales cosas ilógicas e imposibles eran comunes en los sueños. Lo recordaba tan claramente porque, justo cuando estaba a punto de probar el extraño helado, alguien se lo había arrebatado de la mano, luego se sentó en una enredadera cercana, devorándolo alegremente. Alicia, ¿no estás siendo un poco demasiado activa en mi sueño? Preguntó, volviéndose hacia la chica de cabello rosado, con una sensación de molesta perplejidad en su voz. ¿Ser robado en su propio sueño? Y esta no era la primera vez. Jeje, ¿no significa eso que Alicia es especial, incluso en tus sueños? Se veía exactamente como su contraparte del reino elisiano, con sus largas piernas colgando mientras se balanceaba de un lado a otro en la enredadera. Un lugar tan hermoso ni siquiera Alicia en un sueño puede resistirse a explorarlo, ¿verdad? Semi-invitada, respondió secamente. Esto era demasiado real. ¡Ayuda! Alicia escapó del reino elisiano. Pensó, luego preguntó. ¿Cómo es que estás aquí? Como un producto de tu imaginación, una sombra en tu sueño. ¿Es tan extraño? Preguntó, parpadeando inocentemente. ¿Lo es? ¿Las sombras suelen robarle el helado a sus soñadores? Replicó. Tienes razón. Asintió pensativamente, luego infló sus mejillas, su voz indignada. ¿Crees que Alicia es una chica traviesa? Eso es difamación. Tienes que disculparte. La miró fijamente, sin palabras. ¿En serio? ¿Me estás manipulando en mi propio sueño? PFFT jajaja. Estalló en risas. Tu cara. No tiene precio. Imitó su expresión desconcertada, luego continuó riéndose, su risa como campanillas de viento. Sintió que esta Alicia era más vibrante que la del reino elisiano. ¿Por qué tan callado? ¿En qué estás pensando? Preguntó, al ver su silencio. En nada, respondió, sacudiendo la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. Pareces más segura, más relajada, que la Alicia que conocí en el reino elisiano. La Alicia en el reino elisiano siempre había parecido frágil, como sus flores de cristal. Alicia hizo una pausa, estudiándolo, luego sonrió, su sonrisa brillante y alegre. ¿Realmente me entiendes, verdad? Quizás, después de esa gran mascarada, incluso Alicia había crecido, se había vuelto más completa. ¿Por qué estás aquí? Preguntó, dudando de que pudiera haberla convocado tan fácilmente. May prácticamente se había quedado ronca tratando de contactarla. Algunos pájaros no están destinados a ser enjaulados. Sus espíritus son demasiado salvajes, sus plumas demasiado brillantes, sus canciones demasiado dulces. Se liberarán, cantando en los bosques, volando bajo la luz del sol, pintando el cielo con sus colores vibrantes, dijo, sonriendo. Una voluntad tan pura y radiante como podría no responder. ¿Esta es tu respuesta? Señaló el helado a medio comer. ¿Podrías al menos pausar tu consumo mientras das un discurso tan conmovedor? Eres peor que Kevin. Un aguafiestas. Refunfuñó, lamiendo el helado. Nunca ganarás el corazón de una chica así, ¿sabes? ¿Qué era esa flor de cristal, de todos modos? Preguntó, ignorando su burla. No podrías haber hecho esto sin ella, ¿verdad? Si fuera tan fácil contactar a Alicia, Kevin estaría tomando el té con ella todas las noches. Oh, cierto, Kevin no sueña. Olvídalo. Un regalo, una bendición, un recuerdo depende de tu interpretación. Ella sonrió. Un poco de misterio mantiene las cosas interesantes, ¿no crees? Hizo una mueca. ¿Todavía jugando a las adivinanzas, incluso fuera del reino elisiano? Y este es tu sueño. Cuando te despiertes, lo olvidarás todo, incluyéndome a mí, continuó, su sonrisa inquebrantable, su voz suave. Así que, incluso si te lo dijera, no importaría, ¿verdad? Sintió una punzada de decepción, una extraña sensación de pérdida. Capítulo 288. Alicia luchó por describir la sensación de arrepentimiento. Era como si alguien hubiera pasado toda su vida escribiendo una larga carta, llena de palabras elegantes y apasionadas, compartiendo cada escena que había visto, cada persona que había conocido, cada historia que había vivido. Un mensaje enviado a través del tiempo y el espacio a un extraño, con la esperanza de hacer un nuevo amigo. Y aquellos que lo leyeron se convirtieron en sus amigos, pero ella permaneció para siempre atrapada en el momento del envío. ¿En serio?
Estaba pensando en contarle a Elicia en el reino elisiano sobre hoy cuando la visitara de nuevo. Qué lástima. Como un recuerdo de la Elicia real, ella llevaba un pedazo de su esperanza, presenciando un futuro que la original no pudo. Era como si la Elicia de hace 50,000 años hubiera recibido un regalo a través del tiempo. Si supiera sobre hoy, estaría encantada. Definitivamente diría, ¿no es esto increíblemente romántico? Los ojos de Elicia se curvaron en medias lunas mientras sonreía. ¿Ves? Las emociones humanas son tan hermosas. Perduran, nunca se desvanecen. Incluso a través de grandes extensiones de tiempo, nos conectan, alcanzando el futuro distante. Eso sí suena a algo que dirías. Lin Wei se rió con ironía. Jeje, por supuesto. Elicia se rió entre dientes. Si la Elicia en el reino elisiano supiera cuán vívida es la Elicia en el sueño de Lin Wei, estaría tan avergonzada. ¿Tú, avergonzada? Lin Wei se burló internamente. Es más probable que avergüences a los demás. HMM. Elicia se inclinó más, escudriñando a Lin Wei con sospecha. Tengo la sensación de que estás pensando algo grosero. Nada. Solo dudo de tu capacidad para avergonzarte. Lin Wei respondió sin rodeos, empujando a Elicia suavemente hacia atrás. Cambiando de tema, preguntó. Pensé que todas estas cosas raras eran como, algo de la vida pasando ante mis ojos. Ya que dices que me despertaré, supongo que no me estoy muriendo. ¿Eh? ¿Pensaste que te estabas muriendo? Elicia inclinó la cabeza hacia atrás, esquivando la mano de Lin Wei. ¿Por qué una predicción tan pesimista? Pensaría que sobrevivir sería la parte increíble, afirmó Lin Wei con naturalidad. No soy un Eroscher. Entrometiéndome en cosas que solo un Eroscher puede hacer, ¿cómo podría soportar las consecuencias? Realmente no tienes prejuicios contra los Eroschers, ¿verdad? Los ojos de Elicia brillaron. Pensé que viste mis recuerdos. ¿Cómo podría? Aprender sobre la vida de alguien de esa manera sería tan poco romántico. La sonrisa de Elicia era radiante. Además, la aventura de Elicia aún no ha terminado. ¿Por qué haría trampa y miraría el final? Lin Wei se quedó sin palabras. ¿Acaso no había mirado ya? Pero no parecía haber formado ningún prejuicio contra él. Déjame preguntarte, ¿cómo se siente ser un héroe? La sonrisa de Elicia era constante. Sabiendo que era peligroso, con pocas esperanzas de éxito, y aún así lo hiciste, y tuviste éxito. Increíble, ¿no? No soy un héroe, y no quiero serlo. Lin Wei lo negó con calma, agregando modestamente. Algunas cosas simplemente tienen que hacerse. Y en ese momento, en ese lugar, yo era el único que podía hacerlo. HMM. Elicia infló sus mejillas ligeramente, mirando fijamente a Lin Wei. Está bien, se sintió bastante bien. Incómodo bajo su mirada, Lin Wei admitió la verdad. ¿No puedo estar orgulloso de hacer algo increíble? Tsundere Elicia lucía una sonrisa satisfecha, como si hubiera ganado una batalla. Su voz se suavizó. ¿Ves? La historia ya ha cambiado por tu culpa. Esta declaración aparentemente ordinaria tocó una fibra sensible en Lin Wei. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Qué debería decir? ¿Estar de acuerdo? ¿O decir que no quería cambiar nada? Se sentía perdido. Había cambiado tantas cosas. Elicia lo observó, con una sonrisa satisfecha en su rostro, como si su expresión conflictiva fuera la vista más hermosa del mundo. Después de un largo momento, habló. ¿Por qué tan callado? ¿Estás sin palabras por la emoción? No, perdido. Lin Wei sacudió la cabeza, ordenando sus pensamientos. Como si accidentalmente me hubiera subido a un tren en el que no debía estar, yendo sin rumbo. Luego, después de despertarme y limpiar la condensación de la ventana, de repente me doy cuenta de lo lejos que he viajado. Oh, así que eso es. Elicia asintió seriamente. Así que este es el discurso de aceptación de un protagonista. Verdaderamente único. ¿Qué protagonista? No seas ridícula. Lin Wei se rió con ironía, agitando las manos. A la deriva, sin ambición así no es un protagonista. Soy solo un transeúnte ordinario. Encuentra a alguien más para cargar con la carga de ser el protagonista. Protestó internamente. Elicia no habló, simplemente le sonrió. Su silencio decía mucho. Incómodo bajo su mirada, Lin Wei retrocedió. Suspiró. Lin Wei, realmente eres un tsundere. Elicia de repente puso una expresión de dolor, suspirando dramáticamente. Incluso en un sueño, frente a solo una sombra, ¿no revelarás tus verdaderos sentimientos? ¿Qué verdaderos sentimientos? Lin Wei estaba perplejo. Realmente no tengo ambición. ¿No lo sabes?
Ya has entrado en el foco, en el centro del escenario. Lin Wei de repente entendió, un dolor de cabeza floreció. Antes de enfrentarse a ese tsunami, ni siquiera había considerado sobrevivir. Había cargado hacia adelante con una mentalidad temeraria, casi suicida. ¿Cómo podría haber considerado las secuelas? Pensándolo ahora, hubiera sido mejor simplemente morir. Pensó. Al menos no tendría que preocuparme por lo que sucede después. Jeje, veo que ahora lo entiendes. Elicia se rió entre dientes. Mira, has dejado tu huella en este mundo. Todos te están animando. Ya no eres un vagabundo desconocido. ¿Me estás dando algún tipo de verificación de identidad? ¿Diciendo que ya no estoy fuera de la red o algo así? ¿Por qué pensarías eso? Elicia ladeó la cabeza, sonriendo. Elicia vino hasta aquí para responder a tus esperanzas. Mientras hablaba, extendió un dedo delgado, tocando suavemente la frente de Lin Wei. La luz rosada floreció, arremolinándose alrededor de las imágenes vibrantes y las extrañas escenas. Innumerables pequeños puntos de luz, como un cielo lleno de estrellas, convergieron en Elicia, arremolinándose a su alrededor antes de fusionarse entre sus cejas, uniendo en una brillante flor de cristal, que ella ahuecó en sus manos. El sueño comenzó a desvanecerse, y la propia Alicia se volvió cada vez más transparente. Lin Wei de repente sintió una punzada de renuencia. Manténla a salvo. Elicia, imperturbable por su propio desvanecimiento, empujó suavemente la flor de cristal hacia Lin Wei. Ella sonrió. Parece que no es el momento para que esta flor de cristal florezca. Lin Wei sintió que la flor de cristal era más que solo una marca, pero permaneció en silencio, aceptándola mientras se derretía como un copo de nieve en su mano, desapareciendo. Pero sabía que no se había ido de verdad. No lo haría. Los momentos hermosos siempre son tan fugaces. Qué lástima. Elicia miró sus manos cada vez más translúcidas, suspirando suavemente. Luego, le dio a Lin Wei una sonrisa brillante, sus ojos se curvaron en medias lunas. Bueno, es hora de decir adiós. Lin Wei abrió la boca, pero no salieron palabras. Después de un momento, sonrió débilmente. Sí, adiós. ¿Nos volveremos a ver? Se preguntó. Quizás esto fue una bendición disfrazada. Una última pregunta. La forma desvanecida de Elicia habló. Pregunta, respondió Lin Wei, valorando el tiempo restante. ¿Qué se sintió ver a Elicia de nuevo? Su sonrisa seguía siendo radiante, sus ojos casi invisibles brillando como un niño que espera un elogio. Lin Wei pensó detenidamente, encontrando su mirada. Sonrió suavemente. Fue agradable. ¿En serio? Elicia pareció complácida con su respuesta. Suspiró suavemente. Eso es bueno. Entonces, se desvaneció por completo, desapareciendo sin dejar rastro. Lin Wei esperó, pero no hubo más sonidos. Sintió una punzada de pérdida, suspirando suavemente. Qué lástima. ¿Qué estaba lamentando? ¿La partida de Elicia? ¿O el hecho de que al despertar, como ella había predicho, lo olvidaría todo? No podía decirlo. Quizás ambos, o quizás algo más. El sueño retrocedió por completo, destrozándose y disolviéndose, dejando a Lin Wei en un vacío en blanco. Es hora de despertar. Al darse la vuelta, Lin Wei vio una pluma rosada flotando suavemente detrás de él, emitiendo una luz tenue. En el instante en que sus miradas se encontraron, una ola de somnolencia lo invadió, arrastrándolo. Espera logró abrir la boca, pero antes de que pudiera decir algo, perdió el conocimiento. Lin Wei gimió, su conciencia regresando. Sintió una sensación cálida y húmeda en su mejilla. Hermana, hermana. El hermano mayor está despierto. Una voz alegre de niña resonó cerca. Junto a la niña, una voz tranquila y agradable respondió. Sí, ya veo. Lin Wei abrió los ojos. Estaba acostado en una cabaña de madera familiar, cubierto por una manta limpia con un patrón simple. Su mirada se desvió. Una niña de cabello rosado estaba al pie de la cama, sonriéndole. A su lado, Yae Sakura, con las mangas remangadas, sostenía una toalla tibia, limpiando suavemente su rostro. Sakura Lin Wei murmuró, su corazón se calentó al verla. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? No mucho. Yae Sakura, aliviada de verlo despierto, estaba considerando su respuesta cuando su hermana intervino. Hermano mayor, dormiste por 4 días enteros. La niña agregó servicialmente. En realidad, la hermana también durmió por mucho tiempo. Se despertó hace un rato. Yae Sakura fulminó con la mirada a su hermana por revelar demasiado. Es así. Gracias, Sakura. Lin Wei asintió comprensivamente, mirando a Yae Sakura con disculpa. Quería decir más, pero su frente se arrugó, una mirada de confusión en su rostro. ¿Qué pasa?
¿Te sientes mal? Yae Sakura preguntó con preocupación. No, solo creo que tuve un sueño. El ceño de Lin Wei se frunció aún más mientras luchaba por recordar el sueño, incapaz de captar ni un fragmento. ¿Qué tipo de sueño? Yae Sakura, rara vez viéndolo así, supo que debía haber sido importante. Fue Lin Wei luchó, pero no salió nada. Sintió un vacío en su pecho, como si hubiera perdido a un amigo querido. Después de una larga pausa, se rindió, riéndose con ironía. Lo olvidé. Capítulo 289. Beep. La meditación matutina de Durandal fue interrumpida por el insistente pitido de su comunicador. Abriendo los ojos, vio, como era de esperar, una llamada entrante de Otto Apocalipse. No era difícil de adivinar. Pocas personas podían contactar directamente a alguien del estatus de Durandal. Típicamente, solo eran tres: Rita, Nagamitsu y Otto. Ocasionalmente, Amber la contactaba en nombre de Otto, pero seguía siendo la voluntad de Otto la que se llevaba a cabo. Rita conocía su horario íntimamente y solo la contactaba durante el tiempo libre. Nagamitsu, aunque ocasionalmente solicitaba chequeos físicos completos, no lo hacía a menudo y rara vez la contactaba de otra manera. Eso dejaba solo al supervisor, quien constantemente le asignaba varias tareas. Por supuesto, este era el trabajo de Durandal, así que no tenía quejas. Supervisor, ¿qué es? Aceptando la llamada, Durandal preguntó directamente. Disculpas, Bianca, por interrumpir tus ejercicios matutinos. Otto comenzó con una risa educada. Luego, aparentemente casualmente, preguntó. ¿Cómo están los datos? ¿Cómo está qué? Durandal sabía exactamente a qué se refería. Mirando a la figura inmóvil y silenciosa en la cama a través del vidrio de una vía, revisó los monitores de Egg. Todavía inconsciente. Han pasado 3 días, sin anomalías. Los datos no muestran signos de un despertar inminente. ¿Datos, eh? Eso espero. Otto se encogió internamente ante la palabra. Había aprendido su lección. El Erscher de la razón, si era lo suficientemente imaginativo, podía transformarse en una roca sensible, o algo igualmente extraño. Los datos no siempre eran fiables. Dejando a un lado los datos, según tu experiencia e intuición, Bianca, ¿cuáles son las posibilidades de que despierte pronto? Confiaba más en el juicio de la valquiria más fuerte, con sus instintos excepcionales, que en datos fácilmente manipulables. Un momento. Durandal se levantó y entró en la habitación donde dormía Lin Wei. Observándolo de cerca, informó. Su respiración es más constante y fuerte que antes. Debería mostrar signos de despertar en el próximo día o 2. Ya veo. Otto asintió, reflexionando. ¿Qué necesitaba, supervisor? Durandal, sabiendo que Otto nunca la contactaba sin una razón, fue al grano. De hecho, hay una tarea importante para ti. No sorprendido por su franqueza, Otto explicó. Después de la erupción Onkai en Manila, los sensores detectaron una actividad inusual de energía Onkai en el mar de China Meridional. Sospecho que es la bestia Onkai de clase juicio, Chiyou, sellada allí por los antiguos habitantes de Shenzhou hace 3,000 años. La gran erupción pudo haber debilitado su sello. La voz de Otto era tranquila. La situación no está clara. Necesito que investigues. Determina el estado actual de Chiyou, su nivel de resurrección y el grado de peligro. Si el riesgo es demasiado alto, como con el caballero que está a tu lado, elimínalo de forma preventiva. Suspiró, un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Aunque, eso significaría perder una herramienta y una oportunidad valiosas. No entiendo. Durandal estaba confundida. Es una bestia Onkai de clase juicio. ¿Por qué no eliminarla de inmediato? ¿Podría ser más directo, supervisor? Sus acertijos me superan. Ahora, no seas tan precipitada, Bianca. Otto se rió entre dientes, planteando una pregunta a cambio. ¿Qué piensas de nuestro proyecto de revivir a la Erscher del vacío? No puedo evaluarlo realmente. Durandal expuso su posición claramente. No me gusta, pero si beneficia la lucha de la humanidad contra el Onkai, lo aceptaré. Su postura era clara. No le gustaba la idea, pero dada la confianza de Otto y los considerables recursos invertidos, cooperaría plenamente. Pero no veo cómo se relaciona con esta misión. Es un plan magnífico. Dijo Otto, un toque de anhelo en su voz. Por supuesto, está incompleto. Le faltan varios componentes cruciales. La segunda llave divina, por ejemplo, y algunas otras cosas. La primera, creo que nuestro invitado que pronto despertará nos dará las respuestas. La última, bueno, esta bestia antigua inesperadamente revivida podría ofrecer algunas sorpresas agradables. Todavía no entiendo.
Durandal comprendió que Otto tenía otros planes para la bestia Honkai, relacionados con el proyecto de resurrección de Lercher, y quería mantenerla bajo observación. Bianca, tenías muchos compañeros de clase en el campo de entrenamiento de valquirias. ¿Por qué formaste un vínculo tan estrecho con Rita, tu compañera, después de convertirte en una valquiria de rango A, en lugar de tus antiguos compañeros? Otto planteó otra pregunta aparentemente no relacionada. Durandal hizo una pausa, perpleja. Antes de que pudiera responder, él continuó. Dudo que sea porque ella también sea una valquiria de rango S. No hay ofensa, por supuesto. Eliminando esa razón, solo queda una respuesta. Otto se detuvo dramáticamente. Sus experiencias compartidas a la deriva en el mar de Quanta, aventurándose juntas en esa burbuja mundial que tanto aprecias, forjaron un vínculo inquebrantable. Incluso la propia burbuja mundial tiene un significado especial debido a ello. Durandal reflexionó, comenzando a entender. Otto confirmó sus sospechas. Nuestra K-423, y sus compañeras en este gran experimento, carecen de tales experiencias compartidas. St. Freya, el juguete que le di a Teresa, es demasiado idílico, pacífico. Si bien fomentó conexiones emocionales puras y amistades para K-423, hay una desventaja. Facilitó perfectamente la primera etapa de nuestro plan, pero obstaculiza la segunda. No hay tormentas en un invernadero. Esas tres chicas de Nagasora carecen de esta crucial experiencia compartida. Las emociones no probadas serían el talón de Aquiles de nuestro gran experimento. Otto se rió entre dientes. Afortunadamente, esta bestia antigua, derrotada y sellada durante 3,000 años, aborda perfectamente esta debilidad. Es lo suficientemente peligrosa como para ser una amenaza a diferencia de cualquier cosa que hayan enfrentado, pero lo suficientemente manejable para que la superen, forjando lazos insustituibles. Suspiró. Solo a través de las dificultades, las luchas compartidas y el apoyo mutuo, las amistades ordinarias pueden templarse en lazos inquebrantables. Solo emociones tan profundas pueden reavivar el capricho de Lercher, dándonos la clave. Habló con seriedad. Esta preciosa primera leche permitirá que estas niñas, aún en maduración, crezcan en un entorno relativamente controlado y seguro. Aparte de esta bestia de clase juicio que está despertando, no veo otra forma de lograr tales resultados. Lo había planeado todo. Le daría los detalles de la misión a Teresa, asignándola a la rama del lejano oriente. Con poco personal y más inclinada a lo académico, tendrían que movilizar a todos, enviando a su escuadrón más elitista a investigar. Con el sutil aliento de Fua, la tarea inevitablemente recaería en K-423 y su equipo. Ella lo ha olvidado todo. Incluso si persisten algunas emociones vagas, no será un obstáculo. Si era necesario, Durandal podría supervisar la operación, mitigando cualquier riesgo imprevisto. Otto estaba prácticamente eufórico. Fue un golpe de suerte increíble. Sin embargo, había un requisito previo. Por eso te necesito, Bianca, para esta tarea. Después de exponer su razonamiento, Otto reiteró su solicitud. Investiga a fondo el estado de Chiyou, su nivel de resurrección, la extensión del daño del sello y su nivel actual de energía Honkai. Evalúa el riesgo. Solo con esta información mis planes pueden realizarse, en lugar de permanecer como meras fantasías. Extendió las manos inocentemente. Por supuesto, si resulta demasiado peligroso, puedes actuar como mejor te parezca. Entendido. Si ese es el caso, simplemente la heriré gravemente, asegurándome de que cumpla con sus requisitos, supervisor. Durandal respondió pensativamente. Las intenciones de Otto eran claras. Si las condiciones no estaban presentes de forma natural, se crearían artificialmente. Desde esa perspectiva, esta misión de hecho estaba hecha a su medida. Pero, ¿qué hay de él? Durandal miró al dormido Lin Wei. Supervisor, me ordenó que lo vigilara. Si me voy, ¿quién tomará mi lugar? Si bien la seguridad del antiguo cuartel general solo era superada por la isla flotante, eso era para amenazas externas. Si Lin Wei se despertaba hostil, ¿quién podría contenerlo, minimizando el daño potencial? No te preocupes, ya hice los arreglos. Otto miró la hora, sonriendo. Ella debería llegar en breve. HMM. Antes de que Durandal pudiera responder, sintió un escalofrío detrás de ella. Girándose, vio a Rita de pie con gracia a poca distancia, con una sonrisa educada en su rostro. Señora Durandal, Rita la saluda. Capítulo 290. Rita, ¿qué haces aquí? Preguntó Durandal, con un toque de exasperación en su voz.
Sigues igual que siempre, incluso cuando Durandal era una valquiria joven, Rita siempre había tenido una habilidad especial para aparecer de forma inesperada. Señora Durandal, el supervisor me pidió que asumiera temporalmente sus funciones. Explicó Rita con una sonrisa educada. Para ser precisos, le preocupa que, si usted se va, el señor Lin Wei, una vez despierto, sea demasiado para que el antiguo cuartel general lo maneje, incluso con usted ausente. Concentrar la tecnología de vanguardia de Schixal aquí es actualmente la mejor opción. Sin embargo, Rita hizo una pausa, mirando al plácidamente dormido Lin Wei. Se ve tan diferente de las descripciones en los archivos clasificados sobre Welps. Continuó. Si el señor Lin Wei es realmente el Erscher de la razón, sigue siendo una teoría no confirmada. Como precaución, y dada mi interacción previa con él, fui elegida como reemplazo temporal. Como camarada de armas reciente, el señor Lin Wei no debería albergar mucha hostilidad hacia mí. Aunque Rita no hubiera explicado, Otto habría detallado su razonamiento a Durandal. Como subordinada y ayudante, Rita simplemente estaba cumpliendo su papel. Un pequeño incidente había ocurrido antes de su partida. Al oír la nueva asignación de Rita, Juno, que acababa de regresar con ella, había insistido vehementemente en acompañarla. Rita la había disuadido con una sola frase sonriente. ¿Están los miembros del escuadrón Juno realmente calificados para cuidar de un paciente gravemente herido? Herida por esta pregunta directa, incluso la propensa a la destrucción Juno había retrocedido a regañadientes. Este era un asunto serio. No quería causar problemas. Además, Lin Wei eventualmente vendría a la isla flotante. Simplemente podía esperar. Juno se consoló mientras veía a Rita partir. Eso es correcto, confirmó Otto después de que Rita terminara de explicar. Aunque personalmente no veo la necesidad de tanta precaución, no me importa pecar de cauteloso si otros tienen preocupaciones. El antiguo cuartel general, a pesar de su tecnología avanzada, era vulnerable. Otto había considerado transferir a Lin Wei al cuartel general actual, tanto por sus defensas superiores contra el Erscher del vacío, como porque Durandal todavía tenía reservas. Los residentes restantes aquí son en su mayoría ancianos y niños, además de unos pocos investigadores. Ellos. No te preocupes por eso. Es precisamente porque son vulnerables que no actuará de forma imprudente. La sonrisa de Otto tenía un toque de malicia oculta. Un héroe como él nunca dañaría a los inocentes, ¿verdad? Aunque moralmente cuestionable, tales tácticas a menudo eran efectivas contra aquellos con un fuerte sentido de la justicia, incluso si los rehenes eran la propia gente de Schixal. Durandal guardó silencio, sin saber si estaba convencida o, como a menudo sucedía, simplemente sin palabras ante los absurdos pronunciamientos de Otto. Al ver el silencio de Durandal, Otto simplemente sonrió y terminó la llamada. Suspiró Durandal, suspiró con cansancio. Los métodos del supervisor son únicos. No deje que le moleste, señora Durandal, dijo Rita de manera tranquilizadora. Al menos, es un plan práctico y de gran valor. No podemos cambiar las decisiones del supervisor. Él tiene sus razones. Debemos obedecer. Durandal aceptó el consuelo de Rita, pero sacudió la cabeza, mirando a Lin Wei con un toque de simpatía. Sí, parece un poco injusto para algunos. Después de esta breve queja, se recompuso rápidamente, ofreciéndole a Rita una sonrisa tranquilizadora. Dado que es una orden del supervisor, te dejo esto a ti. Tengo otra misión. Como la valquiria más fuerte de Schixal, Durandal siempre estaba ocupada, constantemente en misiones o en camino a ellas. Estaba acostumbrada a esta vida. Buen viaje, señora Durandal. Rita se inclinó ligeramente. Durandal asintió, a punto de irse, cuando de repente se detuvo, volviéndose hacia Rita. Rita, mientras estaba en Manila, antes de la erupción Onkai, mencioné a alguien llamado Ekun. ¿Te acuerdas? Con su excelente memoria, y dado que era una historia que Durandal había compartido, Rita no podía olvidarlo. Por supuesto. Dijo que era un espía que el supervisor colocó dentro de Anti-Entropy, un caballero muy capaz, inteligente y valiente. Suspiró suavemente. Desafortunadamente, el destino es caprichoso. El señor Ekun murió ayudando en la investigación de World Serpent. Incluso Manila misma cayó ante la subsiguiente erupción Onkai. Sí, el destino es caprichoso. Durandal se hizo eco del sentimiento, sintiendo su peso aún más intensamente que Rita. ¿Por qué lo menciona, señora Durandal? Rita se preguntó por qué sacaría a colación a alguien aparentemente irrelevante. ¿Podría ser? Sí, Ekun es él, confirmó Durandal, asintiendo. ¿En serio? Eso es inesperado.
Rita finalmente entendió el peso del destino caprichoso, su sorpresa rápidamente reemplazada por una sonrisa irónica. Engañarla tan audazmente, señora Durandal es todo un bribón. Que también hubiera engañado a Otto, una hazaña mucho más audaz, no se mencionó. Después de una breve pausa, Rita agregó. Quizás debería quedarse, señora Durandal, y esperar a que este atrevido Ekun despierte. Durandal interrumpió sus reflexiones, sacudiendo la cabeza. Estaba enfadada cuando el supervisor me lo dijo. ¿Quién no lo estaría, después de ser engañado así? Al enterarse de la verdad, la vergüenza inicial de Durandal se había convertido en ira. Se había sentido incómoda, incluso arrepentida después de oír hablar de la muerte de Ekun. Ahora, se dio cuenta de que lo había hecho a propósito. Pero después de calmarme, especialmente después de ver lo que hizo durante la erupción Onkai, cambié de opinión. Miró las tenues luces, su voz tranquila y honesta. Hay muchas limitaciones en este mundo. Todos vivimos con grilletes invisibles. Quizás él tenía sus razones. Como alguien que se enfrentaba al desastre, protegiendo a los que estaban detrás de ella, Durandal no quería pensar mal de él. Al menos, con respecto a la lucha contra el Onkai, compartimos un objetivo común. Eso es suficiente. Ya veo, señora Durandal. Rita la miró intensamente, suspirando suavemente. Entiendo. Si se despierta antes de que yo regrese, dile que no le guardo rencor por ese incidente. No necesita preocuparse. Durandal sonrió. Saber que la valquiria más fuerte no le guardaba mala voluntad seguramente lo tranquilizaría. Con sus tareas completadas, Durandal asintió para despedirse de Rita. Me voy. Buen viaje, señora Durandal. Rita observó cómo la alta valquiria rubia se alejaba, transformándose en un rastro de luz que atravesó el atardecer anaranjado, elevándose hacia el horizonte oriental. Espacio del estigma. Así que eso fue lo que pasó algún tiempo después. Linue y Yae Sakura se sentaron en el simple tatami, escuchando cómo ella le relataba los eventos durante su coma. Sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Haber sobrevivido había sido un milagro. Si no le hubiera mostrado a Ana el suero debido a los hermanos Chen, habría sucumbido a la corrupción Onkai. Si no hubiera aceptado que Ana y Hellmeister lo acompañaran, su desesperada protección no lo habría salvado de ser pisoteado por las bestias Onkai. Si Yae Sakura y el clon de plumas de Fua no hubieran intervenido, su destino habría sido incierto. Había estado completamente indefenso, a merced del destino. Fue la experiencia más peligrosa de su vida. Sin embargo, a través de factores inesperados y coincidencias, había regresado a las orillas de la vida. Esta extraña sensación lo dejó sin palabras, incapaz de articular sus emociones. Había perdido algo, pero el profundo regreso lo hizo sentir que realmente pertenecía a este mundo, que ya no era un extraño. Estaba sinceramente conmovido de que Ana, a pesar de su respeto por Durandal, luchara contra ella por él. ¿Por qué? Lin Wei se rió con ironía, su corazón dolido. Si este era el crecimiento de Ana, era un camino cruel. De hecho, es un testimonio de su determinación y coraje, negando una parte de su propia vida. Yae Sakura estuvo de acuerdo, asintiendo solemnemente. Luego, su tono cambió, una sonrisa adornó sus labios. ¿Qué harás ahora? ¿Qué más puedo hacer? Ir paso a paso. Lin Wei tomó un sorbo de té, con una sonrisa irónica en su rostro. En cierto modo, estar en manos de Schixal es la situación más ventajosa. Oh. Yae Sakura se sorprendió. Ella sabía que él había intentado evitar este resultado, preocupándose constantemente durante su coma, incluso considerando escapar. No esperaba este comportamiento relajado. Quería entender su razonamiento. Los secretos de la llave de la corrupción no se pueden guardar para siempre. Mientras existamos, y Otto sea consciente de nosotros, eventualmente descubrirá la verdad. Entonces, nuestra situación se volverá increíblemente peligrosa. Él hará todo lo posible para eliminar esa amenaza. Lin Wei continuó bebiendo su té, una extraña sonrisa en sus labios. Pero ahora, me ha invitado a entrar, exponiendo su talón de Aquiles. No parece darse cuenta de la dificultad de enviar de vuelta a un dios una vez invitado. Colocó su taza sobre la mesa con un suave tintineo. El cuartel general de Schixal no es solo su territorio. También puede ser el mío.